Pídele a Dios en oración que no te permita olvidar la verdadera cara del pecado y la verdadera motivación del pecado. Pídeselo a Dios, porque el pecado no está tratando de que tú tengas una vida muy alegre, muy gozosa. El pecado te quiere arruinar. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es bueno, agradable y perfecto no tener otro Dios que nuestro Dios. Es bueno, agradable y perfecto no adorar una imagen mental de Dios, sino al Dios de las Escrituras, que no se ve porque es espíritu. Es bueno, agradable y perfecto no tomar el nombre de Dios en vano. Es bueno, es agradable y es perfecto apartar un día de cada 7, el día del Señor, para adorarle y tener comunión con Él y con su pueblo en una forma especial, como no podemos hacerlo en el resto de la semana. Eso es bueno. Es bueno honrar padre y madre, niños. Es bueno honrar padre y madre. Es bueno respetar las autoridades superiores. Es bueno no robar, es bueno no matar, es bueno contentarse con la esposa que tienes. Es bueno no mentir. Es bueno no codiciar y no envidiar lo que tiene el otro y que tú no tienes. ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos? Un paraíso. ¿Ustedes imaginan un mundo en que tú le dices a un ebanista mañana y mañana? Eso sería glorioso. Es increíble. Qué glorioso sería la vida, ¿verdad? Tú no tendrías que ponerle candado a tu casa ni alarma, porque nadie roba. ¿Cómo sería un mundo así? Un paraíso. Así que el problema no es la ley. Si queremos ser perdonados, si queremos ser aceptados en la presencia de Dios, debemos recibir como un regalo la justicia que Él mismo le provee al pecador. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. De manera que la ley, dice Pablo, ni salva ni santifica. Ella nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Ese es el problema de la ley. La ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Vean una vez más los versículos 4 al 6 que estudiamos la vez anterior. Dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y usamos la analogía del matrimonio. Una mujer casada con un hombre no se puede casar con otro, no se puede unir a otro mientras viva ese hombre. Pero si ese hombre muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, ¿qué hizo Dios? Dios nos mató. ¿Para qué? Para resucitarnos juntamente con Cristo y casarnos con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, dice Pablo, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pablo dice: Dios tuvo que dar por terminada nuestro matrimonio con la ley. ¿Para qué? Para casarnos con Cristo, que sí tiene poder de salvar y de santificar. El problema es que hasta este punto, cuando uno escucha todo lo que Pablo dice acerca de la ley, cualquiera pudiera llegar a pensar que Pablo está menospreciando la ley, o que Pablo está desechando la ley como algo completamente inútil. De hecho, muy probablemente durante el ministerio de Pablo, y sobre todo predicando en un contexto de mayoría judía, Pablo tuvo que enfrentarse con ese argumento una y otra vez.
Pablo, tú estás despreciando la ley de Dios. La ley fue dada por Dios mismo en el Sinaí y tú estás diciendo que la ley es inútil. De ahí la pregunta del versículo 7. Entonces, ¿es pecado la ley? Y de paso, mucha gente piensa que la ley es pecado, aún dentro de las iglesias. Cada vez que tú le dices, violaste la ley, eres un legalista. O sea que guardar la ley, obedecer la ley, es ser legalista. Y ser legalista es pecado. Así que la ley es pecado. ¿Es pecado la ley? A lo que Pablo responde una vez más, de ningún modo. La misma respuesta que dio en el 6.1, la misma respuesta que dio en 6.15. ¿Debemos pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Debemos pecar ahora que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. El hecho de que la ley en sí misma no puede salvar ni santificar no quiere decir que sea algo inútil o que deba ser desechada como algo malo. Mis hermanos, el creyente debe amar la ley. Tú eres cristiano, tú debes amar la ley. Tú debes deleitarte en la ley. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ya se acabó esa bienaventuranza porque estamos en el nuevo pacto? Voy a decir como Pablo, de ningún modo. De ningún modo, bienaventurado el varón que se deleita y medita en la ley de Dios. Pero debemos entender, mis amados hermanos, cuál es el propósito por el cual Dios nos dio la ley. Y eso es precisamente lo que Pablo va a explicarnos ahora en los versículos 7 al 13. Y hay al menos 4 enseñanzas en este pasaje acerca del propósito de la ley, pero al mismo tiempo de la ley en relación con el pecado y la muerte. De manera que Pablo no solamente nos va a explicar para qué sirve la ley, sino que al mismo tiempo nos va a ayudar a entender cómo funciona el pecado que todavía mora en nosotros. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, para revelar nuestro pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para revelar nuestro pecado, versículo 8. Pero el pecado, versículo 7, perdón. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Como todo buen fariseo, Pablo creía que él estaba bien con Dios por el esfuerzo que él hacía en conformarse externamente a la letra de la ley. Pablo conocía los 10 mandamientos. Pablo pensaba que los tenía en alta estima. Pero ahora vamos a entender que Pablo no estaba entendiendo el verdadero alcance de los mandamientos. Hasta que un día sus ojos fueron abiertos para entender experimentalmente, no racionalmente, sino experimentalmente las implicaciones del 10º mandamiento, no codiciarás. Y fue entonces cuando Pablo se dio cuenta que los 10 mandamientos no se limitan a nuestras acciones externas, sino que tienen que ver con todo lo que sucede en nuestro interior. Mira, mi amigo, tú puedes pecar no haciendo nada, solamente con el pensamiento. La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con las manos, tiene que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con lo que yo razono, tiene que ver con mis motivaciones. En ese sentido, Pablo era como el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando llega delante del Señor y le dice, maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Oh, ¿tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna? Bueno, déjame decirte cómo hacerlo. Noten que Cristo no le dijo, oh, confía en mí. Eso es lo que hubiera dicho un evangelista en el día de hoy. Recíbeme en tu corazón. No. Cristo le dijo, ¿tú tienes los mandamientos?
Tú conoces los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Oh, maestro, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Oh, entonces solo te falta una cosa: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme cargando tu cruz. En una forma muy sabia, el Señor le hizo ver a este joven que creía haber guardado todos los mandamientos que él estaba violando el 10º. No codiciarás. Por eso no podía dar sus bienes y repartirlos, porque él los codiciaba. Y al codiciar sus bienes, no solo estaba violando el 10º mandamiento, sino también el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que la ley es como un sándwich: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás. Si Dios es tu Dios, tu único Dios, vas a obedecer el resto de los mandamientos. La razón por la que codiciamos es porque Dios no es suficiente. Tú codicias cosas, yo codicio cosas, porque Dios no es suficiente. Como bien ha dicho alguien, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado, como si tú merecieras más. Incluye la envidia, la autocompasión, la queja. Ahora, debo aclarar que no es pecaminoso desear cosas. Pero dice este mismo autor: si te amargas y te abates por no tenerlas, es porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. Ese es el problema. Que tú desees algo no está mal, pero si el hecho de no tener ese algo te llena de amargura, te llena de descontento, te llena de queja, ese algo ha suplantado a Dios en tu corazón. Estás sustituyendo a Dios por las cosas. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo, y fue lo que le hizo ver su condición de pecador perdido. Ahora, ¿cómo fue que sucedió eso en la vida de Pablo? Porque este es un pasaje autobiográfico. Pablo nos está mostrando cómo fue que él llegó al conocimiento de Cristo, y lo hace porque el caso de Pablo es típico. O sea, Pablo está aquí hablando de Pablo, pero está hablando de ti y de mí. Es un ejemplo que nos ayuda a todos. ¿Cómo fue que Pablo se dio cuenta de algo que no había visto en toda su vida de fariseo? Bueno, Sinclair Ferguson, un teólogo y pastor escocés, nos da una suposición de lo que pudo haber pasado en la vida de Pablo. O sea, no estoy siendo dogmático, pero creo que Sinclair Ferguson probablemente se está acercando a lo que sucedió en el corazón de Pablo, tomando algunas pistas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, ¿de dónde era Pablo? ¿Saulo de qué? De Tarso. ¿Y dónde quedaba Tarso? En la región de Cilicia. ¿Y a qué facción religiosa pertenecía Pablo? A los fariseos. Así que Pablo era de Tarso, de la región de Cilicia, y era fariseo, que era la religión más estricta de Israel. Ahora, Pablo no era cualquier fariseo. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 14, que Pablo se había propuesto llegar a ser el israelita más celoso y más aventajado en la ley. Pablo se había propuesto eso. Y por su propio testimonio en Filipenses capítulo 3, parece que casi lo logra. Dice: mira, ¿saben qué? En cuanto a la ley, yo era irreprensible externamente. Yo era irreprensible. Pablo se había propuesto, Pablo codiciaba ser el mejor. Hermanos, escuchen esto. Tú puedes codiciar ser el mejor en algo bueno y estás pecando. Tú puedes codiciar ser la mejor madre, ser el mejor esposo, ser la mujer más modesta de la iglesia, ser el que más sabe de Biblia. Si tú quieres lograr esa meta para tu gloria, eso es una codicia idolátrica. Porque fue lo que pasó con Pablo. Yo quiero ser el más piadoso. Pablo codiciaba eso en su corazón. Pero entonces sucedió el incidente de Hechos 6. Cuando Pablo se enfrenta con Esteban
y lo escucha predicar. Oigan lo que dice Pablo, Lucas, en Hechos, capítulo 6, versículo 8. Dice que Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene y de los de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿De dónde era Pablo? De Tarso, de la región de Cilicia. De manera que Pablo estaba en ese grupo, y de hecho Lucas después lo confirma explícitamente en Hechos capítulo 7, versículo 58. Ahora, mientras ellos más argumentaban con Esteban, Lucas nos dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Por decirlo de alguna manera, Pablo se había topado con la horma de su zapato. ¿Y qué pasó? Que la reputación que tanto había codiciado y que se había esforzado tanto por alcanzar, ahora parecía derrumbarse delante de sus ojos. Y 2 capítulos más tarde Pablo se convierte. Dios estaba preparando a Pablo para su encuentro con Jesús en su camino a Damasco, apenas unos días después. Pero primero tenía que hacerle ver la profundidad de su pecado. Pablo tenía que entender lo codicioso que él era, lo que él codiciaba, ser un hombre admirado por su piedad. El 10º mandamiento le hizo ver a Pablo la maldad de su corazón. De manera que la ley es como uno de esos espejos. ¿Han visto esos espejos que agrandan la cara? Yo no sé para qué. Y no solamente agrandan la cara, tiene luz a todo alrededor, para que tú veas todas tus manchas, todos tus hoyos, todos tus cabellos mal puestos. Eso es la ley. Eso es lo que hace la ley. Por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Recuerdan? Romanos 3:20, lo estudiamos hace ya meses atrás. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis hermanos, es por eso que nosotros nunca debemos predicar el evangelio de Jesucristo divorciado por la ley. Hablaba con un hermano esta semana, que debe estar aquí, así que perdóname que no te pedí permiso. Pero hablaba con este hermano y le decía, mira, nunca le digas a un pecador simplemente y meramente que reciba a Cristo. Si tú le preguntas a un pecador, ¿tú quieres recibir a Cristo hoy? ¿Por qué no? ¿Quién no quiere recibir a Cristo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Ahora, si tú le dices a un pecador, mírate en el espejo de la ley para que te des cuenta que tú eres peor de lo que tú crees que tú eres, entonces hay una reacción. No, nadie puede venir a Cristo a menos que no entienda que está condenado y que va camino al infierno. Los sanos no tienen necesidad de médico. Mis hermanos, nunca prediquen el evangelio sin exponer primero las demandas de la ley. Muéstrale al pecador el espejo de la ley. ¿Para qué? Para que vea su necesidad de un salvador. Si no te ves a ti mismo como alguien que merece el castigo de Dios por sus pecados, ¿qué sentido tiene invitarte a que vengas a Cristo? Pero la ley no solamente revela el pecado. Pablo dice también que la ley nos provoca a pecar. Y ahora sí que está rara la cosa, ¿verdad? No quisiera enredarnos, pero usando un lenguaje químico, la ley es el catalítico del pecado. Si ustedes buscan la palabra catalítico, verán que es un elemento químico que provoca una reacción. Bueno, la ley es el catalítico del pecado. Ven el versículo 8. Pero el pecado, Pablo está personificando el pecado, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto.
no es que aparte de la ley no existe el pecado. Y Pablo ya demostró eso en Romanos 1, en Romanos 5. Antes de que Dios diera la ley en el Sinaí, había pecado en el mundo, dice Pablo. Pero el pecado está aletargado hasta que te dicen no lo hagas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Recuerden la pregunta, ¿es pecado la ley? Pablo dice, de ningún modo. Sin embargo, aunque la ley no es pecado, el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros nuestras pasiones pecaminosas. Ya Pablo lo dijo en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Miren, basta con que se nos prohíba hacer algo para estar locos por hacerlo. Esa es nuestra naturaleza. No porque la ley es mala, sino porque tú y yo somos malos. ¿Es pecado la ley? No, pero tú sí eres pecador y yo también. Ese es el problema. Y no solamente la ley despierta el pecado que hay en nosotros, el problema es más profundo. El problema es que tú y yo queremos ser Dios. Y la ley es un recuerdo constante de que no lo somos. ¿Qué le dijo el diablo a Adán y a Eva en el paraíso? Seréis como Dios. Ese susurro sigue siglo tras siglo, seréis como Dios. El problema que tenemos con la ley es que la percibimos como un atentado contra nuestra soberanía. ¿Se entendió eso? La ley es un atentado contra nuestra soberanía. Queremos hacer lo que nos venga en ganas, de manera que al toparnos con la prohibición sentimos el impulso de querer reafirmar nuestro derecho de autodeterminación haciendo exactamente lo que la ley prohíbe. Padres, ¿ustedes no han visto eso miles de veces en sus hijos? Papi, yo quiero hacer esto. No, tú nunca me dejas hacer nada. Óyeme, de verdad, tu papá, niños que están aquí, tu papá nunca te deja hacer nada. Pero es la rebelión del corazón, que está desde que nacemos. Cuando estudiaba este pasaje durante la semana, recordé algo que había leído hace muchos años atrás, en las Confesiones de San Agustín. Y de paso, ese es uno de los libros que yo recomendaría que alguna vez en tu vida léelo. Léelo, te va a hacer mucho bien. Dice Agustín en el libro 2, capítulo 4 creo, que cuando él era adolescente, él y un grupo de amigos decidieron meterse en un patio ajeno para robar peras. Y él dice, nos llevamos una cantidad enorme de peras, no para comerlas, aunque algunas comimos, sino para echárselas a los puercos. Y ahora dice, realizamos esa acción por el mero hecho de que estaba prohibida. Eso era todo. No fue por necesidad, no es que ellos tenían hambre. De hecho, me encanta en cierto modo porque es triste, pero dice Agustín más adelante que en el patio de su casa él tenía peras en abundancia y mejores, pero las arranqué del árbol por el hecho de robar. Y si alguna de ellas entró en mi boca, solo el pecado la hizo sabrosa. Wow. Este hombre está analizándose delante de Dios, son sus confesiones. Pero ahora escuchen lo que dice un poquito más adelante. ¿Qué fue pues lo que amé yo en aquel hurto? Y él responde, poder hacer algo sin ser castigado, parodiando o imitando así la omnipotencia de Dios.
Ahora sí se fue profundo este hombre. Él está diciendo, yo quería hacer algo y que nadie pudiera tocarme porque yo estaba imitando la omnipotencia divina. Yo quería ser soberano como Dios. ¿Ven el problema que tú y yo tenemos? Queremos ser como Dios. Y su ley es un recordatorio constante de que no lo somos. El pecado es una fuerza que habita en nosotros y que nos lleva a aborrecer, nos lleva a odiar con todas las fuerzas de nuestro ser todo lo que se opone a ese deseo dominante del corazón de ser el único soberano de nuestra vida. ¿Recuerdan ese poema que se hizo famoso en la película Invictus y que Nelson Mandela recitaba continuamente en la celda mientras estuvo preso? Ese poema termina diciendo: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¡Wow! Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. De manera que el pecado no es otra cosa que autoidolatría. Cada vez que tú pecas es porque estás escogiendo adorarte a ti en vez de adorar a Dios. Eso es todo. El pecado es autoidolatría. Y el pecado se aprovecha de esa tendencia del corazón humano a idolatrarse a sí mismo para despertar nuestras pasiones pecaminosas usando los mandamientos de Dios. No codicies, ahora codicio más. No envidies, ahora envidio más. Ahora, lo que Pablo está tratando de hacerle ver, sobre todo a la audiencia judía que estaba en Roma, es que ellos estaban equivocados con respecto a la ley. Porque los judíos pensaban que Dios había dado la ley para restringir el pecado y para hacernos más santos. De hecho, muchos pastores evangélicos creen lo mismo. Ellos creen que dando ley, ellos van a ayudar a los hermanos a ser más santos. Más adelante vamos a ver que no debemos desechar la ley. Pero predicar solo ley desde el púlpito no va a ayudar a nadie. De hecho, padres, cuidado padres, porque muchas veces eso es lo que nosotros hacemos también con nuestros hijos. Ley, sin gracia. Y la ley sin gracia, la ley sin el evangelio, la ley sin Cristo, no va a ayudar a nuestros hijos. No es que no les enseñes la ley, es que no dejes de enseñarles la gracia. No dejes de predicarles el evangelio de la justificación por la fe sola. Bueno, Pablo le dice a estos judíos: ustedes están equivocados. La ley no restringe el pecado, lo provoca. La ley no restringe el pecado. Más bien el pecado se vale de la ley para movernos a hacer eso mismo que la ley prohíbe. La ley es la base de operaciones que usa el pecado para llevarnos a pecar. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Precisamente porque la ley revela el pecado y nos provoca a pecar, la ley en sí misma no produce vida, produce muerte. La ley en sí misma no produce vida, la ley produce muerte. Vean otra vez el versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, hermanos, ¿en qué momento de su vida Pablo vivía sin ley? Y ya decíamos, él era judío. A todo niño judío se le enseñaban los 10 mandamientos casi mientras bebía la leche de su mamá. Y Pablo era fariseo, educado en la escritura. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Que hubo una época en su vida en la que él pensaba que estaba espiritualmente vivo. Él está hablando de su experiencia. Yo creía que estaba vivo. Yo creía que estaba vivo, que estaba bien con Dios por mi obediencia a la ley. Pablo creía que estaba
espiritualmente vivo porque se apegaba externamente a la letra de la ley. Pero entonces Dios abrió su entendimiento y por primera vez en su vida Pablo se dio cuenta de su verdadera condición delante de Dios. El 10º mandamiento despertó la conciencia de Pablo y le mostró que en realidad estaba muerto. Y por eso dice en el versículo 9, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Voy a decir algo bien extraño ahora. Miren, si un ser humano, desde que nace hasta que se muere, pudiera obedecer perfectamente la ley, tendría vida eterna. Tú quieres salvarte guardando los mandamientos, no hay problema. Solo que tienes que obedecerlos perfectamente desde que naces hasta que te mueres, solamente. Y en todo sentido, externamente, internamente. Escuchen lo que dice Levítico 18. Mis ordenanzas pondréis por obras, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Hazlos. Obedece y vivirás. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán en el paraíso. Obedece y vivirás. El problema es que el hombre no puede cumplir la ley como la ley debe ser obedecida. Perfectamente y completamente. Recuerden que la ley es como un globo. Si tú pintas el globo, no importa por dónde lo pinches, dañaste el globo. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición. Todos los que están tratando de salvarse guardando los mandamientos son unos malditos, dice Pablo, malditos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ven el punto? La ley es santa, pero nosotros no lo somos. Padecemos de una impotencia culpable. Es decir, no podemos obedecer la ley. Ay, el pobre, él no puede y le están pidiendo que lo haga. No es una impotencia culpable. No podemos obedecer la ley porque amamos el pecado. No podemos obedecer la ley porque amamos hacer exactamente lo contrario. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, la mente no regenerada es enemistad contra Dios. Porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. No puede porque no quiere. No quiere porque no puede. Ponlo como tú quieras. Déjame ilustrarlo de esta manera. Martin Lloyd-Jones le tomé prestada esta ilustración. Vamos a suponer por un momento que un individuo, amigo tuyo, te pidió una cantidad bastante considerable de dinero prestada. Tú le prestaste el dinero. Y cuando llegue el día de pago, el individuo va a tu casa y te dice, ay, mira, yo lo lamento mucho, pero no te puedo pagar, no puedo pagarte. Yo te ruego, por favor, que me extiendas el plazo, no te puedo pagar. Y se abre así, saca los bolsillos y dice, mira, no tengo nada, saca la cartera, estoy en ruinas. Tú te conmueves. Y cuando estás a punto de extenderle el plazo, el individuo sigue hablando y te dice, mira, la verdad es que yo había reunido el dinero para pagarte, pero ayer fui al casino y me puse a jugar a la ruleta. Y además de todo fui con unos amigos y le pagué todos los tragos, se los pagué y me arruiné. ¿Y ahora le vas a extender el plazo? Es verdad que el individuo no te puede pagar, pero su incapacidad de pagarte es una incapacidad culpable. Bueno, lo que estamos diciendo aquí, mis amados hermanos, es que nuestra incapacidad de cumplir la ley no nos exonera, sino que agrava nuestra culpabilidad. No podemos obedecer la ley de Dios, no por culpa de la ley, sino por culpa de nosotros mismos, que amamos el pecado. Noten el versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó.
y por medio de él me mató. Oh, esa es la raíz del problema. No es la ley la que te mata, es el pecado usando la ley. El pecado es tan astuto que es capaz de usar la misma ley, la ley de Dios, para engañarnos y para llevarnos a la condenación. Y el pecado se vale de varias estrategias para llevar a cabo su maquiavélico plan. Depende del caso. Y si no le da un resultado con uno, se va con el otro. O sea, él tiene varias estrategias. El pecado es muy creativo para usar la ley en contra nuestra. ¿Y cómo lo hace el pecado? Bueno, en el caso de algunos, los lleva a esforzarse por guardar la ley para salvarse. Eso es una forma en que el pecado nos engaña. Guarda la ley para que te puedas salvar. Miren, mis hermanos, esa es una de las formas más eficaces para endurecer el corazón de un pecador y alejarlo de Jesús. Fácilmente se puede envanecer y caer en la condenación del diablo. Y aparentemente lo que Pablo está presuponiendo allí es que en la caída del diablo, el elemento del envanecimiento, el elemento del orgullo estuvo envuelto. Entonces, es un ser creado que repentinamente quiso tener su propio reino y se rebeló contra Dios. Nosotros no debemos llegar más allá de lo que la Biblia revela. Y la Biblia no nos revela todos los detalles de esa caída. Y tenemos que tener cuidado. Ser bíblicos es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Entonces, hasta ahí es donde la Biblia nos dice. Hubo un ángel creado por Dios que era bueno, creado para la gloria de Dios, pero ese ángel se rebeló. Una de las cosas que el diablo intenta hacer, aunque hablaremos un poco más de eso cuando hablemos de la caída, pero vemos que lo que el diablo trata de hacer con nuestros padres en el huerto del Edén es llenar sus mentes y sus corazones de orgullo. Seréis como Dios. Entonces, él está tratando de replicar en el hombre aquello que lo hizo caer a él. Eso de que están encarcelados no quiere decir que ellos no tengan influencia en el mundo. Algunos teólogos entienden que lo que Judas está diciendo allí es que ellos están limitados. O sea, Satanás no es omnipotente, ni Satanás es omnipresente, ni los demonios tampoco. De hecho, una de las personas que nos escribió por el chat de YouTube preguntaba eso. ¿Es Satanás omnipresente? No, de ninguna manera. Satanás está en un solo lugar. Solamente Dios es omnipresente. Pero la caída se da en ese momento cuando esta hueste demoníaca guiada por Satanás se rebela contra la autoridad de Dios. En Isaías 14, una de las cosas que se ve claro es que la esencia del pecado es el orgullo. La esencia del pecado es yo no quiero someterme a Dios. Y sea que allí esté hablando de Satanás, o sea que esté hablando acerca de un rey terrenal, volvemos otra vez al mismo punto. Lo que el diablo trata de infundir en el alma de la gente, en el corazón de la gente, es el orgullo. Porque es que el orgullo es la madre de todos los pecados. Cuando un individuo dice, yo no quiero someterme a Dios, yo quiero hacer mi voluntad, ahí es que comienza la rebelión. Cuando Adán y Eva fueron atacados por Satanás en el huerto del Edén, él los atacó con una idea. Y eso es importante. Satanás no anda apareciendo por ahí como aparece en las películas con cuernos y en forma de dragón y nada de eso. Satanás se viste como ángel de luz y está detrás de muchas de las ideologías que el hombre acepta como buena y válida en contra de la palabra de Dios. O sea, el ataque de Satanás es contra Dios, a final de cuentas, es contra el reino de Dios, es contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. O sea, cuando Satanás le pone a Eva la idea de que Dios es un ser egoísta, que Dios es un ser egocéntrico, que no quiere darle libertad, Satanás se presenta delante de Adán y Eva como un libertador. Si ustedes me obedecen a mí, si ustedes hacen lo que yo les estoy sugiriendo que hagan, porque Satanás no nos obliga a pecar, como tú bien decías. El diablo y sus demonios nos tientan, pero cuando yo peco, peco porque soy responsable de mi pecado. Pero él le vendió esta idea, y la idea era, si ustedes se rebelan contra la autoridad de Dios, ustedes van a progresar, ustedes serán como Dios. Y es increíble como hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. O sea, se vende como progreso aquello que es en contra de lo que Dios quiere hacer en el mundo para la felicidad
y la salvación de los seres humanos. Antes que nada quiero decir que yo aborrezco las teorías de conspiración. Yo creo que hay demasiada teoría de conspiración. Pero lo cierto es que hay una conspiración espiritual. O sea, ellos tienen comunicaciones, ellos conocen a los seres humanos, ellos saben cuáles son tus gustos. Imagínate que tú estás en una habitación hablando con alguien de un plan que tú tienes. Satanás conoce todo eso porque tiene un sistema de información impresionante. Aparece de repente un individuo que tiene contacto con este tipo de mundo espiritual y te dice, yo sé que tú estás planificando un negocio proyecto de tal cosa. Y dice, wow, pero nadie sabía eso. Nadie sabía eso. No, sí lo sabían. Entonces, hay personas que tienen de alguna forma contacto con ese mundo espiritual. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos tener cuidado con ese tipo de personas. La Biblia prohíbe tajantemente que nosotros busquemos brujos, adivinos, y hay una razón primordial para todo eso, y es que tan pronto tú te amparas en ese tipo de cosas, tú estás dejando a un lado la palabra de Dios y al Dios de la palabra. O sea, ir hacia los adivinos es alejarte de Dios. Cuando un esposo pelea con su esposa, no se está dando cuenta que Satanás o sus demonios están trayendo discordia para destruir ese matrimonio, y ellos están luchando contra sangre y carne. Él está luchando contra su esposa, la esposa está luchando contra él. Y Pablo está diciendo, no se dejen engañar. Vuestra lucha no es contra sangre y carne. Y tu esposa es de sangre y carne, o tu vecino, o ese hermano de la iglesia con el que tú tienes un problema. No, y que en esa misma carta de Efesios, Pablo habla de las maquinaciones de Satanás. Tú hablabas de que son seres inteligentes. Maquinaciones. Ellos no atacan a tontas y a locas, ellos tienen un objetivo. Y en ese sentido alguien decía, cuando tú juegues con el pecado, recuerda que el pecado no está jugando contigo. El pecado no está jugando con nosotros. Sí. Y es Satanás y sus demonios que están detrás de llevarnos a pecar, llevar al incrédulo a no venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y llevar a los creyentes al error, llevar a los creyentes a dar un mal testimonio para que el evangelio sea pisoteado. Satanás está detrás de todo eso. Es interesante, Cristo dice en la parábola del sembrador, cómo él arrebata la palabra que es sembrada en el corazón de las personas. Él quiere distraer a las personas para que no se salven, para que esa palabra no fructifique en sus vidas. Fíjate, Cristo es Dios. Porque cuando se habla de este tema hay personas sofisticadas que piensan que esto es medieval. Estamos en el oscurantismo medieval. Que somos unos atrasados. Exactamente. Cristo le dice a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Cristo está diciendo ahí, Satanás es un ser real, es una persona que los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ahora, gracias al Señor, que eso también nos revela que Satanás no es omnipotente, él no puede actuar sin el permiso de Dios. Y probablemente la persona estará preguntándose, pero entonces, ¿por qué Dios le da permiso? Hay un punto en esto ya que llegamos al misterio donde no nos ha sido revelado todo lo que Dios tiene en su mente. Pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que el reino de Dios vencerá. Satanás y sus demonios no se van a salir con la suya. Ellos quisieron destruir la obra de Dios, y en Primera de Juan dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para revertir lo que el diablo causó. ¿Y a qué precio? Vuelvo y repito, el primer problema es que tú puedes estar coqueteando con algo verdaderamente maligno. Tú puedes estar coqueteando con algo que tenga consecuencias eternas para tu alma. Esas personas que, primero, un creyente jamás en la vida, jamás debería guiarse por el horóscopo, tampoco debería jugar la lotería que trabaje. Hay personas que tienen un sueño y van donde alguien que, como decimos en República Dominicana, que le arregla el sueño. Entonces, dime, ¿qué te pasó en el sueño? Bueno, yo me vi que estaba en mi casa sentado, entonces te preguntan, ¿cuál es el número de tu cédula de identidad? Exacto. Y te arreglan el sueño y te dicen, mira, eso da 06, 18 y 22. Entonces ellos juegan ese número a ver si y tú sabes la cantidad de personas que pierden una fortuna llevándose de ese tipo de cosas. El hombre es supersticioso. Desde que el hombre cayó en pecado y se alejó de Dios, es capaz de creer cualquier cosa. No es que el hombre ha dejado de creer, el hombre es un creyente y está creyendo cosas, aunque sea la teoría de la evolución, pero está creyendo cosas. Y también están creyendo cosas demoníacas, cosas psíquicas o lo que sea, por este tipo de cosas. Pero al final de cuentas, lo que el diablo está tratando de hacer, ya sea con los psíquicos engañadores o con los que de verdad tienen de alguna forma contacto con este mundo espiritual, es alejar a las personas de Dios. Yo no quiero confiar en Dios y su palabra. Yo no quiero ver cuál es la voluntad de Dios para mí, que Él me ha revelado claramente en su libro. Y otra cosa más, ¿por qué yo quiero saber el futuro?
porque yo no quiero confiar en Dios. Yo no quiero poner mi futuro en manos de Dios. Yo quiero que me revelen previamente lo que va a suceder, y por eso voy a este tipo de personas que leen la mano, leen la taza, la baraja. Pero de nuevo es una desconfianza en Dios. Entonces, ¿detrás de qué es que anda Dios? Él anda detrás de la confianza que el hombre deposita en Dios. Él no quiere que hagan eso. En Primera de Juan, una de las cartas del Nuevo Testamento, dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué significa eso? Que todas las personas que no son creyentes están bajo la influencia de Satanás.